¿Es toda su historia real, solo aprovechada por la empresa de marketing y quién sabe quién más atrás de ella? ¿Es Corey Goode parte de esta campaña o una víctima? ¿Es parte de su historia real, otra implantada y manipulada? ¿Es toda su historia real, con ninguna mala intención de la parte de los humanos, pero las hay atrás de los aviares azules? En este caso, ¿quiénes son los aviares azules? ¿Es Corey inventándolo todo? ¿A dónde va todo esto? Buenos días a todos, otra vez, y estamos con la nueva actualización de la situación alrededor de Corey Goode. Bueno, primero tengo que decir que creo que desde cuando empecé a mirar estos temas, hace 17 años más o menos, nunca he visto tanta separación y tanta división en esta escena entre la gente. Y bueno, es un poco preocupante a ver dónde va todo esto. Veo que hasta gente que tiene la información directa, primera mano, tampoco se puede poner en acuerdo con muchas cosas. Entonces, ¿cómo más nosotros, que estamos tanto más lejos de los puentes directos, cómo vamos a poder saber nosotros exactamente, con claridad absoluta, qué es lo que está pasando? Entonces veo mucha gente en dos lados llegando a conclusiones muy rápidas y peleándose, y están defendiendo su posición muy fuertemente. Yo creo que es sano y es para mí personalmente, al menos, es mejor mantener mi mente un poco fría y simplemente observar lo que está pasando hasta que aparezcan las pruebas absolutamente irrefutables, porque de momento tenemos una historia de Corey Goode que no tiene, bueno, ninguna pruebas. Aún del tema de pruebas voy a hablar un poco más adelante, y de otro lado, bueno, tampoco hay pruebas concretas, pero hay banderas rojas, ¿no? Creo que nadie tiene la verdad absoluta en este momento. Bueno, tal vez los fuentes directos, pero a ellos no tenemos acceso. Entonces, desde perspectiva de cada uno, tenemos trozos, tenemos nuestras opiniones, y creo que estaría bien si podríamos simplemente quedarnos un poco en el espacio de examinación de todo esto, ¿vale? Sin obsesionarnos con un lado o con el otro. Quiero también aclarar que no tengo ninguna animosidad absolutamente contra ninguno de los lados. De momento simplemente estoy viendo todo. Hasta que puedo decir que estoy un poco cansada de verdad de todo esto, de esas peleas cuando estoy leyendo cosas en inglés. Hasta que quería alejarme un poco del tema y enfocarme en otras cosas, porque hay tantas batallas. Un lado dice que este está mintiendo, este dice que no, es otro que está mintiendo. Entonces, para nosotros, tan lejos como ya dije, de los fuentes directos, es difícil discernir. Pero también llegué a la conclusión que es importante seguir informando al mundo español de lo que está ocurriendo, tanto del lado de las críticas como y de él mismo. Entonces voy a seguir con esta serie de videos de Corey Goode Updates, y ofreciendo toda la información que creo que vale la pena examinar y considerar. En este video voy a resumir los 3 videos de la serie de 6 que va haciendo Daniel Licht, el Dark Journalist, quien recientemente ha entrevistado a Bill Ryan, sacando una serie de los videos donde está presentando alguna información bastante curiosa sobre el tema de Corey Goode, ¿vale? Esto voy a leer, hice el resumen y voy a leer. Pero antes quiero decir algunos puntos. Estoy leyendo los comentarios de la gente y creo aclarar algunas cosas. Vale, los críticos, cuando dicen que Corey Goode podría ser un desinformador, o lo que dicen algunos es desinformador, no quiere decir que todo lo que está diciendo Corey Goode sea mentira o sea falso. Esto tenemos que entender muy bien, porque no es así como funciona desinformación. Desinformación mezcla las verdades, las cosas que ya se saben, de hecho, por muchos años, que son reales: extraterrestres, programa espacial secreto, Stargates,
viajes del tiempo. Todo esto ya está examinado y estudiado por muchos investigadores y contactados por muchísimos años. Corey Goode no es el primero. Entonces, cuando se dice que él es desinformador, no quiere decir que estos temas no son reales. Porque he visto comentarios de gente diciendo, ah, sí, pues sí que es verdad todo esto, porque he visto los ovnis y sí que son reales. Pero nadie está diciendo que los ovnis no son reales. ¿Vale? Entonces, esto hay que aclarar muy bien. Cuando alguien está examinando y criticando a Corey Goode, es por las banderas rojas que están ocurriendo alrededor, cosas extrañas alrededor de su caso y la historia. No es la temática misma. Entonces, desinformación es mezclar las verdades y meter algunas falsedades dentro para distraer la atención, para confundir, para crear división, para que la gente no entiende exactamente lo que está pasando, porque está confundiendo la verdad con las mentiras. Entonces, Bill Ryan, por ejemplo, y Kerry Cassidy de Project Camelot, ellos mismos saben que entre sus entrevistados podrían existir bastantes desinformadores. De hecho, Kerry Cassidy, en la última entrevista, que también ahora voy a resumir, porque se trata de Corey Goode, ella da su opinión sobre Corey Goode, de su experiencia, pero esto más adelante. Ella misma en el último video dijo que Henry Deakin, que he mencionado en el último video, que era uno de los primeros informadores del programa espacial secreto, que él mismo admitió después de los años que han metido algunas mentiras en sus entrevistas. Desinformación está entre nosotros desde muchísimos años, no es nada nuevo, y simplemente, y por eso hay que tener cuidado con toda la información que sale, especialmente, creo yo, cuando este informador está admitiendo él mismo que ha participado en los programas de manipulación de la mente y de control, en MILAB. Entonces, para mí, personalmente, esto ya es una bandera roja. Entonces, esto es importante aclarar que el tema de los ovnis, extraterrestres, programa especial, todo esto es real. Porque hay mucha gente mucha gente joven, que viene a estos temas por primera vez a través de Corey Goode. Y piensa entonces que cuando alguien está criticando a Corey Goode, está en contra de este tema, que está contra de la divulgación, que no, que la divulgación ya está en marcha por muchísimos años y que nadie está contra estos temas. Los temas son reales, ¿vale? Pero son los detalles, en este caso específicamente, que dejan a pensar a algunas personas que aquí podríamos tener alguna otra cosa también. El tema de las pruebas, los críticos dicen que no hay pruebas. Personalmente a mí esto me convence porque desde cuando empecé a estudiar estos temas hace muchos años, ya he leído y he estudiado muchas cosas de los contactados que nunca han tenido ninguna pruebas. Es difícil traer algunas pruebas, especialmente cuando se tiene un contacto con los seres que aquí no hay documentos. Entonces, personalmente, este específicamente punto no me llega, no me convence, no necesito pruebas yo personalmente y nunca las necesitaba, porque así tendríamos que tirar muchísimos testimonios afuera. La mayoría no tiene ninguna pruebas. Entonces, este argumento no, para mí no, pero por otro lado, entiendo y respeto que la gente como Richard Dolan, que es un investigador serio, necesita algún tipo de documentación. Tenemos que agradecer a estos investigadores porque ellos tratan con la gente bastante normal. ¿Cuántas veces habéis tenido la conversación con alguien de la calle que no cree en ovnis y cosas y dicen, ay, pero no hay pruebas de que existen ovnis? Pues gracias a estas personas, a estos investigadores, tenemos la compilación y colección de los datos y documentos que así podemos entonces enseñar a alguien que no cree nada de estas cosas. Entonces, por otro lado, yo agradezco a los investigadores para tener esta diligencia y exigir la documentación. Necesitamos también este grupo de investigadores. También los que apoyan a Corey Goode están diciendo, no tenéis pruebas que Corey Goode es desinformador. Pues primero, pienso yo, la carga de la prueba corresponde
a él que trae la historia, que trae unas ciertas declaraciones. Si declaras una cosa y después exiges del otro lado que dice que eres desinformador, que exiges las pruebas, primero tienes que presentar estas pruebas tú, de tu lado, en presentar tú mismo lo que estás exigiendo del otro lado. Entonces, los que apoyan Corey Goode no creen las críticas porque dicen que no hay pruebas que Corey Goode es desinformador, pero por otro lado, creen a la historia de Corey Goode y sus declaraciones y tampoco tienen pruebas. Entonces, es inconsistente. Otra cosa, he visto algunos comentarios donde la gente que apoya Corey Goode se pone muy defensiva y dicen, oh, ya salen las críticas, entonces todo lo que dice Corey Goode tiene que ser verdad, porque ya tiene tantos oponentes. Pues este argumento para mí no tiene ningún sentido. Entonces, Illuminati, Vaticano, que también se está examinando y criticando, entonces ellos también dicen la verdad solamente porque existen críticas, solamente porque alguien está examinando el caso y criticando. No quiere decir que ya la cosa que se está criticando sea la verdad automáticamente. Estamos criticando siempre el Illuminati, ¿ya? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, con esta misma teoría, entonces Illuminati tienen que ser los buenos y tienen que decir la verdad, porque estamos contra ellos y estamos criticándolos. Entonces, este argumento no tiene mucha substancia para mí. Otra cosa que me molesta cuando veo algunos comentarios, cuando la gente dice que, ay, mira, yo estoy viendo el mensaje de Corey Goode y todo es tan bonito y todo es muy positivo y yo lo siento con mi corazón, pero, vale, muy bien, mensaje sí es bastante positivo. Cuando yo lo escucho tampoco veo nada súper negativo, de verdad. Pero, otra vez, no tenemos que ir muy lejos para buscar cualquier mensaje positivo en cualquier sitio. Si vas a la misa católica, también vas a oír cosas bonitas y positivas, ¿verdad? Pero ¿qué hay atrás del Vaticano? ¿Qué hay atrás de la religión católica? El mensaje mismo no es donde tenemos que fijarnos, porque hay muchísimo más de la apariencia de este mensaje que está ahí cociéndose, ¿vale? Y preparándose. No digo que está así exactamente en este caso, pero por muchas banderas rojas puede ser que sí. Entonces no nos fijemos solamente en el mensaje. Si nos fijamos en el mensaje, ¿por qué no vamos a la misa? Si es alguna fuerza más diabólica o negativa que quiere manifestarse en el mundo, ¿piensáis que va a aparecer diciendo cosas negativas? Es que así no funciona la infiltración y manipulación. Siempre se esconde atrás de los mensajes bonitos. Entonces, los mensajes bonitos simplemente, que no nos dejemos llevar solamente por los mensajes bonitos. Hay que examinar más adentro. Otro comentario muy típico de los que apoyan a Corey Goode es que todos los que critican a Corey Goode tienen envidia. Este argumento es muy personalmente infantil para mí. Este argumento se utiliza cuando ya no se sabe cómo argumentar la información que se está presentando y se dice, ah, no, son envidiosos. Pero mira la información, mira el caso, responde a la información. Porque esta gente que está examinando y criticando a Corey Goode a base de los detalles extraños que se está manifestando, esta gente está entrevistando, buscando testigos y divulgadores por muchísimos años. Ellos les ayudan, ellos les entrevistan, empujan para salir a la luz. Entonces si todo era envidia, entonces cualquier crítica y examinación de cualquier tema, esto ya es por envidia. Es que no entiendo, ya no podemos examinar nada porque esto va a ser envidia. Yo también tengo envidia porque estoy abierta a estas críticas. Otra cosa, por favor, muy importante, porque por mucho que la historia de Corey Goode podría ser real, que aún no hay, como dije al principio, pruebas irrefutables contra él, estoy admitiéndolo, y seré la primera a admitir que todo lo que está diciendo es verdad, si encuentro en mi camino la información que apoya esta posición.
Pero, por favor, que no nos obsesionemos con cada palabra que está diciendo, ni con él como la figura. Porque veo mucha religiosidad hacia él. Y así como se crean sectas y religiones, y muchas obsesiones y fanatismo. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado aquí, especialmente porque, como ya dije antes, él no es el primero que sale con este tipo de información. Vale, puede ser que es el primero que habla de las esferas azules, pero todos otros elementos y esta información ya está conocida y ya está presentada al público, que esto ya se estaba estudiando por muchísimos años y décadas, que él no es el primero, ¿vale? Que no entremos aquí pensando que hoy Corey Goode es una guía para la humanidad, que esto es absurdo. Él no es ninguna guía para la humanidad, es solo una persona más que tiene una historia más a contar, entre cientos de las personas y testigos que también tienen sus historias a contar. No sé por qué se ha creado este culto alrededor de Corey Goode cuando hay muchísimas personas antes de él y también ahora mismo que también tienen historias a contar y se les ignora. Entonces, por favor, nadie está contra el despertar de la conciencia, porque también veo comentarios, no podéis pararnos, estamos despertarnos. Pero, por supuesto que estamos despertándonos. Ya estamos despertándonos por muchísimos años antes que Corey apareció en la escena. No estamos despertándonos gracias y a través de Corey Goode. Y es esto lo que me molesta. Porque incluso si todo es verdad, está bien, muy bien. Aviones azules, qué bien, vale. Pero no es el primero, ¿vale? Que no es el primero y no es ninguna guía de la humanidad. Y no es el primero a intentar ayudar a despertar la conciencia y ayudar con la divulgación. Que esto ya está en marcha, ¿ok? Estoy hablando a todos vosotros que sois jóvenes o no jóvenes que están llegando a estos temas a través de Corey Goode, ¿vale? Que esta persona no es la primera y la única que está divulgando estos temas. Entonces, no obsesionarse con la figura de Corey Goode, no crear el culto de Corey Goode, de ninguna manera. Bueno, ya que saqué estos sentimientos míos propios del tema afuera, otra vez quiero enfocarme en la información, ¿vale? Entonces, ahora vamos a por los videos de Daniel Licht.